Muy buenas tardes. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para todos ustedes, donde trataremos el tema Aprendizajes del primer Congreso Panamericano de Ingeniería Hidráulica que se realizó en la ciudad de Potosí, Bolivia. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Víctor Caballero Rugel. Él es ingeniero industrial. Fue secretario del Comité Nacional Joven Ingeniero y Futuros Líderes del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en el periodo 2022-2024. Él cuenta con un máster en Ciencias, Tecnología e Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia. También es miembro del Comité Técnico de Ingeniería y Ciencias de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros UPADI, con experiencia en más de 10 sectores y formación en gestión de proyectos, gestión del cambio, dirección comercial, coaching y metodologías ágiles. A continuación, queremos darle la bienvenida al ingeniero Víctor Caballero para que nos pueda contar la experiencia que tuvo en asistir a este primer Congreso Panamericano de Ingeniería Hidráulica que se desarrolló en el país de Bolivia. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Puede por favor encender su micrófono y su cámara, por favor? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor. Genial, voy a proceder a compartir mi pantalla. Perfecto. Pues el día de hoy tengo el honor y el placer de traer aprendizajes de la participación que se presentó en este primer Congreso Panamericano de Ingeniería Hidráulica Potosí, Bolivia, tema relevante con respecto a lo que involucra la gestión del agua, porque no es una problemática no solamente de Potosí, sino también es una problemática de muchas ciudades, como vamos a ver durante esta presentación. En la ingeniería hidráulica, como en la vida, no se trata de detener el agua, sino de aprender a guiarla. Fue una de las frases que caló bastante en mí durante este congreso que se desarrolló el 9 y 10 de mayo del presente año. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre una introducción o de qué consta o de qué involucró este Congreso Panamericano de Ingeniería Hidráulica, cuáles fueron los principales ejes temáticos, los casos de estudios presentados y aprendizajes claves y buenas prácticas. Como introducción a este primer congreso que se desarrolló, fue una iniciativa del ingeniero Juan Pablo Montoya, que en su momento fue el presidente del Comité Técnico de Ingeniería y Ciencias de UPADI, o la Unión Panamericana de Asociación de Ingenieros. Fue un alto nivel, un evento de alto nivel en ingeniería hidráulica con enfoque panamericano, perdón, desarrollado a 4.090 metros sobre el nivel del mar en Potosí. Nuestros colegas de Colombia, de Argentina, de México y también de Perú, nos tocó un poquito adaptarnos a esa altura y a la exigencia de esta ciudad, muy hermosa, por cierto. Yo como miembro del Comité Técnico de Ingeniería y Ciencia participé como soporte y en la coordinación de este congreso. Obviamente el ingeniero Juan Pablo Montoya también tuvo el soporte del ingeniero Israel Ayaviri, presidente del Colegio de Ingenieros de Civiles de Potosí y diversas autoridades de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, así también como nuestras autoridades del Consejo Nacional y otras instituciones que también estuvieron involucradas como entidades del Estado, la departamental de Potosí, empresas de la distribución del agua, la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros y una serie de instituciones de alta relevancia que básicamente pudieron permitir la participación de ponentes de primer nivel de estos 5 países, de Bolivia claramente, de Argentina, de Colombia, de México y de Perú. Es importante mencionar que para la convocatoria a nivel de Perú se envió información a los consejos departamentales para que puedan hacer la difusión de este evento y hayan claramente profesionales de nuestro país que puedan participar en este congreso. Respondiendo al llamado,
diversos consejos departamentales y es por ello que el ingeniero Omar Francisco pudo acompañarnos y también el ingeniero Eduardo Cruzado también pudo acompañarnos en este magno evento. Además de los expositores de diferentes nacionalidades, también hubieron invitados como el ingeniero Marco Méndez, presidente de la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros, el ingeniero Pascual Velázquez, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, y una serie de personalidades, no solamente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, sino también de universidades, ¿no? Como el ingeniero Marcelo Segoyo, del decano de la Universidad Juan Misael Saracho, y otras entidades importantes en este tipo de eventos, ¿no? No solamente la parte académica, ni solamente la parte de las sociedades que agrupan a los ingenieros, sino también la parte civil. Dentro de los principales ejes temáticos que pudimos abordar o que se pudieron abordar en este primer congreso, gestión y conservación del agua, modelación hidráulica y nuevas tecnologías, infraestructura hidráulica sostenible, riesgo y tecnología, cambio climático y su impacto en los recursos hídricos, políticas públicas en la gestión del agua y desde mi perspectiva uno de los aspectos más relevantes, las mesas redondas, ¿no? Y mesas de diálogo, que básicamente durante los días de este congreso se desarrollaron donde involucró no solamente a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, sino también a la población civil, a las empresas de distribución del agua y al gobierno de Potosí. Entonces fue un espacio donde se abordaron las problemáticas, potenciales soluciones y un plan de acción de manera inicial para la problemática que viene sufriendo Potosí con el tema del agua, porque también han tenido algunas restricciones con respecto al uso del agua dentro de la ciudad, que en realidad no es solamente una casuística o es algo muy puntual que sucede en Bolivia, sino también en otros países, como lo vamos a ver a continuación. Dentro de los casos de estudio presentados, entenderán que fue muy enriquecedor participar en cada una de estas conferencias. El día de hoy he traído algunos ejemplos de los que se pudieron abordar dentro del Congreso, desde mi perspectiva, los más relevantes para nuestro contexto peruano. Y es por ello que voy con el primer tema de implementación de estrategias para la reducción y control de caudal de escorrentía superficial del arroyo Hospital de Barranquilla, Colombia. No, este es un caso quizás em, que muestra la cara de otra moneda, ¿no? Porque en el caso de Potosí, lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo es falta de agua para atender las necesidades de la ciudad. En este caso, que se presentó por parte del ingeniero Freddy Codilla de Colombia, es un exceso de agua, pero en general, independientemente si hay un exceso o falta, es la gestión de la misma, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Es importante mencionar que Barranquilla es una de las cuatro ciudades más importantes de Colombia. Aproximadamente tiene 1 millón de habitantes, una topografía con pendiente regular, con algunas zonas bastante pronunciadas, una pendiente de 3 a 5%. Tiene una parte alta, una parte baja, ¿no? Es importante mencionar que la ciudad está conformada por zonas duras, o sea, prácticamente está llena de concreto, lo que básicamente reduce, pues, que se evacúen aguas de lluvia por infiltración, ¿no? Entonces, dentro de la información, por ejemplo, que ellos nos trajeron, para el caso del 2024, tiene una precipitación de más o menos 73,1 milímetros en lo que corresponde a precipitación. Esto es para que tengamos una idea un poco más aterrizada en nuestro contexto peruano, es una intensidad aproximadamente como de la selva alta, ¿no? Que puede llegar a precipitaciones con intensidades de 15 a 30 milímetros hora, ¿no? Que en el caso de Barranquilla, Colombia, está alrededor de 17, ¿no?
Entonces, más o menos, esa es la intensidad que presenta dicha ciudad. Lo que nos traía el ingeniero Frederico Villa de Colombia era muy importante porque era una problemática que venía de hace 100 años aproximadamente, ¿no? Y nos mostró estas imágenes de aproximadamente el año 1966, donde el efecto de las lluvias generaba muchas pérdidas materiales y de vidas en esta ciudad, conocidos en ese tiempo como los arroyos. Básicamente, para corregir esto era prácticamente necesario levantar nuevamente la ciudad y corregir esto, ¿no? Pero claramente los costos y la voluntad política eran grandes retos, ¿no? Como nos comentaba el ingeniero Freddy, porque este problema, como comentaba, tenía ya prácticamente 100 años. Esto, además de generar, pues claramente pérdidas materiales, también tenía un impacto, ¿no? Pues las personas no iban a trabajar, no iban a estudiar, los doctores no iban a los hospitales a atender y claramente generaba un impacto económico en la ciudad y lo que esto correspondía también en la parte educativa, porque los estudiantes tampoco iban a las escuelas y en general la ciudad se paraba cuando sucedían este tipo de eventos, ¿no? Aquí se puede apreciar la fuerza que se generaba por la intensidad de las lluvias, que tranquilamente movían buses, algo que quizás en Lima no vemos, pero que en otras ciudades, como en el caso de Barranquilla, sí sucede. Dentro del proyecto que se pudo desarrollar para solucionar esta problemática en esta ciudad de Colombia, pues se identificaron las velocidades de los arroyos o de básicamente lo que se iba generando con respecto a las lluvias, se identificaron las redes secas, las redes húmedas, muchas de estos trabajos se hizo en cierta medida a ciegas porque como la ciudad, pues como la mayoría de ciudades de Latinoamérica tienen muchos años, a veces ni siquiera tenían planos récord, ¿no? Entonces, mientras iban excavando, se iban dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? De tuberías madres, también incluyeron, por ejemplo, el banco de ductos para el operador de Internet y de la luz, ¿no? Básicamente eliminando el cableado aéreo. Claramente esto representaba ciertos retos, pues tener en un mismo lugar o a cortas distancias el tema de la energía eléctrica y el agua, ¿no? Normalmente estos proyectos o este proyecto a razón de un alcalde que ingresó hace aproximadamente 5 años, al momento de intentar realizar este tipo de proyectos, vieron que los presupuestos estaban muy por encima de lo que el gobierno regional o municipal podía afrontar, ¿no? Proyectos por encima de los 40, 50, 60 millones de dólares. Para ello, básicamente recurrieron o intentaron recurrir a fondos internacionales, lo cual también estaba un poco agotado. Posteriormente encontraron una alternativa donde empresas, constructoras con una fuerte espalda financiera pudieron afrontar estos costos, obviamente con un periodo de retorno, ¿no? Inicialmente el proyecto se estimó para trabajar 3,6 kilómetros iniciales, con un periodo de retorno de 50 años aproximadamente, pero que terminan siendo en realidad 4,3 kilómetros con periodo de retorno de 100 años, ¿no? Mucho de esto principalmente por lo que comentaba hace un momento, ¿no? De que no habían planos récord, lo cual básicamente dificultaba en gran medida una planificación idónea con respecto al trazado de lo que estaban o de lo que se iba a construir. El tiempo inicial de este proyecto fue de 19 meses, 19, 20 meses, pero termina siendo 60 meses. Se trabajan con tuberías GRP o básicamente Glass Reinforced Plastic o plástico reforzado con fibra de vidrio, al menos en los primeros kilómetros, debido a que la pendiente hace que la velocidad supere la normativa vigente en ese momento. Entonces, em, cambian por un material pues mucho más resistente que principalmente el concreto hidráulico para que pueda funcionar de manera idónea, ¿no?
Como comentaba, el financiamiento del gobierno central y la banca internacional estaban agotados, ¿no? Pero en Colombia existía lo que es el crédito constructor, donde permite a las empresas particulares invertir esas cantidades de dinero y obviamente recuperar lo que han invertido en un número determinado de años, ¿no? Entonces aquí podemos ver el inicio prácticamente de las obras, con aproximadamente el canal de ancho más o menos tiene unos 6 7 metros de ancho por 3 o 4 metros de profundidad, ¿no? Podemos ver las personas dentro de las obras y hacer una inferencia clara con respecto a las dimensiones de lo que involucró esta obra para solucionar ese problema. Obviamente dentro de, como en todo proyecto, van a salir o van a haber riesgos que pues se tienen que gestionar. En este caso, viviendas demasiado antiguas que al momento de hacer pues estas operaciones de levantamiento de tierras para colocar las tuberías, pues colapsaba, ¿no? Esto básicamente se dio durante todo el proyecto y básicamente la empresa realizó prácticamente 72 viviendas nuevas, ¿no? En este caso hicieron una demolición controlada de una fachada que había fallado por las actividades que se hacían con respecto a la canalización. Básicamente se repararon 473 viviendas aproximadamente y se reubicaron 7 familias aproximadamente, ¿no? Y también se realizaron demoliciones controladas. El ingeniero Frey nos comentaba que hubieron reubicaciones, ¿por qué? Porque las casas quedaban por debajo del nivel, entonces se inundaban. A razón de eso, básicamente tuvieron que hacer la reubicación de estas familias, de estas casas que quedaban por debajo del nivel, para claramente pues no se vean inundadas por aguas negras, ¿no? Que involucraba este tipo de actividades, ¿no? Otro problema que tuvieron es que había una cultura en la ciudad de, oye, está lloviendo, hay que sacar la basura y tirarla al río. ¿No? Lamentablemente esta cultura pues claramente pasó factura, ¿no? Porque empezó a generar problemas en lo que corresponde a la propia obra porque generaba obstrucciones, tanto en las rejillas como en los cuerpos receptores, ¿no? Los manjoles y sumideros prácticamente se convirtieron en geyser, ¿no? Por el atoro con respecto a la basura que las personas iban tirando, sobre todo en época o cuando llovía, ¿no? Tenían esa costumbre de llueve, hay que sacar la basura y tirarla al río. Entonces, claramente con la lluvia y la capacidad de agua que hemos visto en imágenes anteriores, pues todo esto se lo llevaba y generaban atoros, ¿no? Luego de varias revisiones, pues se tuvieron que programar con la municipalidad, en conjunto con la municipalidad, jornadas de limpieza para evitar que esto sucediera. Luego también de varias revisiones detectaron que en una de la parte baja, donde la pendiente era menor, había gran sedimentación, ¿no? Lo cual básicamente reducía la capacidad de diseño con la cual se había planificado este tipo de proyecto, y lo cual básicamente ocasionaba que el canal trabajara a un 50% de su capacidad, ¿no? Por lo que también se reforzó no solamente la parte municipal de limpieza, sino también el tema cultural con las personas, ¿no? Porque esta obra obviamente es para ellos, entonces es también responsabilidad de la sociedad cuidar y proteger. Entonces, como comentaba, pues esto generaba más problemas, se hacían rebalses, se tuvieron que hacer trabajos de limpieza, se usó principalmente Flexocreto y Geovax para evitar ese tipo de reboses. Y en general, como resultado, pues 250.000 personas beneficiadas, prácticamente un cuarto de la población de Barranquilla, un transporte continuo,
un paisaje limpio, porque bueno, el transporte continuo, porque a pesar de las lluvias ya las calles no se inundaban, entonces básicamente la ciudad ya no paraba, tenías un paisaje limpio, sin cablería aérea principalmente, ¿no? Entonces, si bien no hubo de repente un soporte directo, un financiamiento del gobierno central o de la banca internacional, el sector privado fue bastante útil para poder afrontar este proyecto basado en una problemática que tenía aproximadamente 100 años, ¿no? Claramente también la voluntad política y la flexibilidad entre las partes interesadas, ¿no? Como había comentado inicialmente, el proyecto inició para terminarse en 19 meses y terminó en 60. Posiblemente ese caso en Perú hubiera terminado en juicios, como ha habido otro tipo de obras, pero en el caso de Barranquilla hubo flexibilidad por ambas partes para renegociar de manera justa, ¿no? Considerar claramente también en el desarrollo de ese tipo de proyectos capacidades técnicas de la organización y de las empresas que están involucradas, ¿no? Las empresas particulares. Y el tema también de trabajar la parte cultural, ¿no? Con la parte de la sociedad civil para evitar, en este caso puntual, el tema de atoramiento por parte de la basura que se desechaba en los canales o principalmente cuando llovía. Otro de los casos también representativos que pudimos eh, ser partícipes dentro de este primer congreso en Potosí, Bolivia, es la validación del modelo en escala para el run up y el overtopping en el oleaje costero, ¿no? Run up se refiere que cuando el oleaje trepa una estructura y el overtopping cuando ya sobrepasa esta estructura y puede inundarla, ¿no? Fue un estudio que se hizo en una escala de 1/36, eh, principalmente para poder hacer una validación o modelos físicos y también numéricos, ¿no? Principalmente en el paseo costero Guardia de las Estrellas Comodoro Rivadavia de Argentina, donde básicamente la variación de la marea va de 4 a 5 metros cuando sopla, y claramente cuando sopla el viento sobrepasa la estructura que ya cuenta, ¿no? Para eso estuvo involucrado, y eso es algo importante, laboratorios del Instituto Nacional del Agua, Laboratorio de Ingeniería Hidráulica de Argentina, con la Unidad de Ingeniería Marítima de Riesgo y Estuarios del Instituto de Investigación de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, no solamente la parte o solamente instituciones de propiamente Argentina, sino también de otros países, ¿no? Entonces la colaboración internacional resulta muy importante para el desarrollo de soluciones en favor de la sociedad. Podemos ver, apreciar acá en las imágenes que nos compartió el ingeniero Leandro Pitón de Argentina, ¿no? Como, bueno, cuando está el oleaje bajo, pero cuando ya entran épocas donde el oleaje se incrementa, pues hacen overtopping, ¿no? Sobrepasan las barreras y empiezan a inundar, ¿no? Entonces, refuerzo aquí el tema de la colaboración de diferentes instituciones de diferentes países. Por ejemplo, este laboratorio que tiene básicamente 11 metros de ancho, genera un oleaje similar al del lago Titicaca, con oleajes de hasta 1 o 1,5 metros. Acá al fondo se pueden ver de gris las paletas que generan el oleaje. Este laboratorio es de Costa Rica, ¿no? Entonces, parte del equipo en el cual conformó el ingeniero Leandro Pitón pudo participar en estudios de instituciones de otros países, claramente para poder hacer investigaciones que generen soluciones para y para Argentina y para las características de donde se estaba buscando desarrollar una solución, ¿no? En este caso, la ciudad de Buenos Aires. Se puede apreciar pues que este laboratorio cuenta con diferentes tipos de estructuras, colleras, pendientes de diferente tamaño, diferente tipo de tamaño de rocas también, lo básicamente para simular el modelo físico que él estaba planteando. Aquí tenemos también otro tipo de infraestructura para poder representar arroyos o ríos, ¿no? Muestra cómo, por ejemplo, el oleaje podría ir bajando por una montaña, cómo podría afectar una carretera, los sedimentos que claramente un río siempre trae,
cómo los llevaría de repente en suspensión, ¿no? Esta infraestructura es de IMAR, es de Costa Rica, ¿no? Básicamente poder simular oleajes regulares e irregulares, ¿no? El modelo físico básicamente fue un ensayo en canal con olas de 10 metros de largo por 30 centímetros, con un generador de oleaje con absorción activa del oleaje reflejado, medición de alturas de olas mediante sensores de nivel de agua y sobrepaso de agua o el overtopping que comentábamos al inicio. Se hizo ensayos sobre talud con enrocado dependiente de 1,5 y de 2,5 para diferentes niveles de marea, características del oleaje incidentes sobre estructura y de la trepada, ¿no? O run up, que es cuando por el oleaje el agua trepa la estructura, pero no sobrepasa, ¿no? Aquí algo importante que nos comentó el ingeniero Leandro Pitón es que si bien los modelos físicos buscan representar la realidad, van a haber cosas que van a ser un poco complejas de representar, como por ejemplo la arena, ¿no? Representar la arena en una escala física, una escala para desarrollar un modelo físico, pues resulta muy complejo, ¿no? Entonces hay factores que quizás en el modelo físico no se puedan representar, pero que claramente te dan una idea o un estudio más profundo, ¿no? Esto claramente fue complementado con un modelo numérico haciendo uso de diversos software. Básicamente es la simulación numérica de mecánica de fluidos, ¿no? A través de estos estudios se desarrolló un anteproyecto. Si podemos apreciar aquí en esta parte izquierda superior, a través de este diseño se evita en gran medida el overtopping, ¿no? Y el run-ups. O sea, en gran medida se evitan con este diseño. Claramente este diseño nace de las pruebas de los modelos numéricos y modelos físicos, ¿no? Lo cual básicamente al final de todo ese estudio terminó pues en un anteproyecto para realizarlo en el sector del paseo que había descrito al inicio, ¿no? Claramente con ajustes en el modelo correspondiente. Y bueno, está de más mencionar que el modelo físico a escala se realiza pues por un tema de uso eficiente de los recursos, ¿no? De otra manera tendríamos que hacer pruebas en entornos reales y los costos, altos costos que ello podría involucrar. Otro caso muy importante y muy relevante es cómo podemos traducir lo que conocemos día a día con respecto a la huella hídrica, ¿no? Que es el tema que nos trajo el ingeniero Jesús Loredo de México, ¿no? El tema de implementación de la huella de aguas en las políticas públicas y tratados internacionales, ¿no? Es un caso de estudio de la frontera de México y Estados Unidos. Y es muy relevante porque nos trajo esta imagen, ¿no? Y nos preguntó, ¿qué vemos acá? Muchos dijimos, pues, un entorno de Navidad, pollo, compartir en familia, etcétera, ¿no? Y el ingeniero Jesús nos empezó a comentar, ¿no? Este suéter necesita 2.700 litros de agua para producirse. Esa copa de vino, 720 litros. Ese pavo, para que esté en tu mesa cocido, 1.170 litros de agua. Un pan, 80 litros, ¿no? Entonces, darle ese sentido a las cosas que usamos también ayuda a generar conciencia con respecto al uso de este elemento finito, el agua, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que él pudo ayudarnos o de una sola imagen nos pudo hacer entender es que tenemos agua en todas partes, ¿no? De manera indirecta. Todo lo que usamos tiene un consumo de agua. Entonces, entender eso ayuda de manera significativa, ¿no? Más aún cuando, pues, un cuarto de la población mundial se enfrenta a grave escasez de agua al menos una vez al año. ¿No? Consideremos también que Lima es un desierto, ¿no? Entonces es un impacto del cual no somos ajenos, ¿no? Y nos comentó también sobre la ciudad del Cabo, que fue la primera gran ciudad en el mundo que podría quedarse sin agua, ¿no? Que eso ya es una realidad al día de hoy para ellos. Y si aterrizamos esto un poco más, pues nosotros tenemos el 70% de la dependencia del río Rímac, tenemos infraestructura antigua, en algunos casos con mantenimiento insuficiente, tenemos pérdidas físicas en la red, ¿no? El agua no facturada, ¿no? Según SUNAS,
por lo que estuve revisando, estiman un 30% del agua que se va prácticamente a pérdida, ¿no? Que no lo usamos y que claramente necesitamos en la ciudad. Falta de infraestructura de reserva y almacenamiento. Han habido iniciativas recientes con respecto a aumentar nuestra capacidad de reserva y almacenamiento, pero que lamentablemente no han llegado a buen puerto. Conflictos sociales por el uso del agua, urbano versus agrícola, por ejemplo, sobre todo en cuencas como la de Chillón, ¿no? Acceso desigual al recurso del agua. Todavía tenemos población dentro de Lima que pues recibe agua por camiones cisternas, que claramente es más cara que la agua eh, canalizada por las empresas como Sedapal, ¿no? Y bueno, mala gestión también de lo que ello involucra a nivel político, ¿no? Que todavía de todas maneras tenemos ahí una gran oportunidad de mejora. Y bueno, en el caso de México, nos mostró esta imagen donde básicamente la Guardia Nacional, perdón, de México custodia un punto de control en el camino que permite acceso a Estados Unidos de agua, porque tienen ellos un convenio, un tratado internacional de 1944, donde básicamente México entrega agua a Estados Unidos, ¿no? Y lo que no se entrega en un determinado periodo se suma al siguiente quinquenio, ¿no? Esto claramente pues llevó a conflictos sociales recientes, ¿no? Donde la Guardia Nacional de México tuvo que intervenir para asegurar el cumplimiento de ese tratado de ambos países, ¿no? Esto básicamente se dio en Delicias, en Chihuahua, ¿no? Porque básicamente los agricultores estaban en contra del trasvase de agua que se hacía a Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos viendo en diferentes ciudades y países los conflictos sociales que puede generar la gestión del agua, ¿no? También el ingeniero Loredo nos comentó sobre la huella hídrica azul, ¿no? Que básicamente corresponde al agua dulce extraída de fuentes superficiales o subterráneas, ríos, lagos, acuíferos, y pues que no regresan al mismo cuerpo de agua, ¿no? Luego tenemos la huella hídrica verde, que es la agua de lluvia almacenada en el suelo y utilizada principalmente o directamente por cultivos, ¿no? Agua de evapotranspiración. Y luego tenemos la huella hídrica gris, ¿no? Que es básicamente el volumen de agua necesario para diluir contaminantes hasta cumplir con estándares de calidad aceptables que claramente varían de país en país. Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne de res, la huella hídrica total podría incluir, ¿no? En el caso de la huella hídrica verde, el agua de lluvia absorbida por los pastos. La huella hídrica azul, el agua de riego para cultivos de alimento del ganado. Y pues la huella hídrica gris sería el agua necesaria para diluir los restos del ganado, ¿no? Excretas y otros elementos. Entonces, para este caso de estudio es importante mencionar que el río que se analizó en este caso es el quinto más largo de América Latina y es el segundo más largo de América del Norte, ¿no? Se desarrolló indicadores para analizar el régimen hidrológico y estimar, anticipar las sequías, clasificar cuencas por grados de sequías, analizando series temporales de 1953 al 2022, ¿no? La importancia de poder también tener información que analizar, ¿no? Porque no solamente es hacer un análisis, sino también tener la información que uno va a analizar. Para eso también se requiere voluntad política, infraestructura, inversión, estudios y una serie de factores adicionales para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no? Esto claramente sirvió pues para un plan de manejo de riesgos, ¿no? Incluyendo horas de almacenamiento, etcétera, ¿no? También se usaron modelos digitales de elevación para caracterizar las cuencas desde la escasez, para sustentar sobre todo resultados, ¿no? Y esto que se pueda trasladar a un lenguaje que permita a los tomadores de decisión
tomar decisiones en base a datos sólidos y que también estos puedan ser transmitidos de manera correcta a la sociedad civil, ¿no? Es por ello que luego del análisis que se desarrolló, pudieron presentar estos dos gráficos muy interesantes, ¿no? ¿Cuánto cuesta extraer un litro de agua para lo que corresponde a la huella hídrica por estado? La huella hídrica pues permite estimar el impacto de las actividades antrópicas en términos de cantidad, ¿no? Huella hídrica azul, verde, gris, la calidad y el impacto diferenciado por tipo de recurso hídrico, ¿no? En el caso de la productividad hídrica, sumamente aún más interesante porque lo que nos muestra es cuántos pesos mexicanos se generan por cada metro cúbico de agua utilizada, sea en producción nacional o para productos de exportación, ¿no? Esto es importante porque cuando tenemos escasez, pues tenemos que hacer un uso más eficiente, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonora, ¿no? Tiene una alta productividad hídrica en exportación, lo que significa que el agua usada para productos exportados genera más valor económico que la usada para productos nacionales. Eso claramente es un input para los tomadores de decisión, para evaluar sobre todo la eficiencia económica en el uso de agua, ¿no? Y en el ordenamiento productivo también, ¿no? Y ver, identificar también estados con mayor retorno económico por unidad de agua utilizada, ¿no? Como decía, clave en contextos de escasez hídrica, que es una situación, un contexto que, como comentaba, no solamente afecta a Potosí ni a Lima, sino también a varias ciudades de diversas partes del mundo. Por último, tenemos este caso sumamente importante que corresponde a la gestión y operación óptima de embalses en cuencas reguladas, caso de aplicación del sistema de embalses Caricari-Potosí, que es uno de los embalses que abastecen de agua a la ciudad de Potosí. Esto fue presentado por el doctor e ingeniero Moisés Perales Áviles, ¿no? En referencia a una investigación que viene desarrollando con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Centro de Investigación del Agua, ¿no? Donde también nos mostró el impacto por los fenómenos por cambio climático. Es importante aquí resaltar la importancia de la parte académica con respecto a los problemas de la sociedad, ¿no? Y los estudios que se deben desarrollar con enfoque a este tipo de problemática social, no solamente del agua, sino también de cualquier otra índole que afecte a nuestra sociedad. El ingeniero nos mostró una plataforma muy importante, esta herramienta. Ahí está la página web, datos.ciar con h al final, .gov.bo de Bolivia, ¿no? Es una herramienta técnica para la gestión y monitoreo de embalses en Bolivia, ¿no? Permite identificar la disponibilidad hídrica actual y tomar decisiones informadas en cuanto a la gestión de recursos hídricos, muy importante. Con este geovisor, básicamente identifican y monitorean en tiempo real la variabilidad de los embalses y características climáticas también de la zona, no solamente de Potosí. Aquí podemos tener la distribución de la capacidad total y una referencia geográfica de dónde se encuentran. Aquí podemos presentar el sistema de embalses de Caricari, que básicamente junto con el sistema de San Juan abastecen a Potosí, que se encuentra más o menos por esta ubicación que estoy marcando ahorita con el puntero, ¿no? Bueno, esta ubicación se encuentra Potosí y es básicamente abastecida por el sistema de San Juan y por el sistema de Caricari, ¿no? Aproximadamente con 45% abastecido por Caricari y el 55% brindado por el sistema de San Juan, lo cual básicamente permite el funcionamiento de Potosí. Durante la estación seca, la reserva de Caricari suele bajar, por lo que el agua de San Juan funciona como respaldo y complemento esencial, ¿no? Específicamente o especialmente para sequías o escasez de la recarga pluvial, ¿no? que suele haber. Algo también que mencionó el ingeniero con respecto
al sistema de abastecimiento hídrico que se tiene en Caricar y en general en Bolivia, es con este mapa topográfico, donde algo que resaltó y me pareció muy importante es que acá no solamente es un mapa topográfico, sino es que es una beta de tesis de pre y posgrado para trabajar, medir y proponer a los tomadores de decisión, ¿no? Lo cual me pareció muy importante, no solamente quedarnos en la investigación, sino buscar que esto tenga un impacto en la sociedad, un impacto positivo en la sociedad. Entonces, a veces, o por lo menos he visto yo muy de cerca, que a veces estudiantes de pre o posgrado no encuentran temas, ¿no? Y así como tenemos una beta de temas, como nos comentaba el ingeniero, en el caso de Potosí, estoy seguro que acá en Perú también tenemos una beta de temas de tesis para poder investigar de diferentes profesiones, ¿no? De diferentes tipos de ingeniería, no solamente la hidráulica. Aquí básicamente a través del sistema se pueden ver curvas de operación con umbrales específicos, herramientas importantes para los operadores y también para la sociedad, ¿no? Y saber cómo están funcionando los embalses que proveen agua a la ciudad. El ingeniero nos contaba que nos mencionaba que tenían infraestructura como por ejemplo este dron acuático que genera 12 ondas por segundo para realizar la topografía, una topografía y que en este caso está totalmente inundada, ¿no? Esas antenas que podemos ver acá, pues permitían transmitir la información en tiempo real, lo cual básicamente permitía monitorear el estado del embalse con una muy alta precisión. Y también nos comentó sobre esta herramienta muy importante, el SWOT, ¿no? Surface Water Ocean Topography. Es una herramienta gratuita de la NASA. Aquí tenemos el link en el cual básicamente cada 21 días se cuenta con un satélite que da vueltas al mundo y mide la profundidad del agua a nivel centimétrico, ¿no? La NASA tiene esto a disposición gratuita, ¿no? Claramente tiene unos limitantes de que si tiene que, el río, por ejemplo, tiene que tener más de 100 metros de ancho para poderse determinar el caudal, ¿no? Si son ríos más pequeños, SWOT no va a poder tener información precisa o relevante, ¿no? Pero con esto tenemos un montón de información, ¿no? A nivel nacional, un montón de información, porque básicamente cada 21 días tienes el área inundada, ¿no? Que idealmente pues tenga más de 100 metros de ancho y áreas ideales mayores a 5 hectáreas, ¿no? Lo cual básicamente permite que este satélite pueda hacer el trabajo de manera precisa. Y pues también habló sobre la importancia de la IA, ¿no? Ahora que está muy en boga este tema, no solamente en temas de tecnología o automatización o creación de bots, sino también en lo que corresponde a proyectos de monitoreo, como por ejemplo crecidas fluviales en España, ¿no? Este proyecto del sistema ENOE, ¿no? Que básicamente fue desarrollado o está liderado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde pues permite monitorear en tiempo real las crecidas del río, ¿no? Y esto claramente generar alertas, defensa civil y a otras instituciones en general. Entonces, quizás todavía en muchos países de Sudamérica no está a este nivel, pero es a donde tenemos que apuntar. Y pues dentro de los aprendizajes claves y buenas prácticas es que tenemos que traer y generar información sólida para los tomadores de decisiones, ¿no? Que las tesis no se queden solamente en la biblioteca o que no solamente sirvan para titularnos, sino que estos trabajos que han denotado mucho esfuerzo por parte de los tesistas de pre y posgrado puedan llegar a los tomadores de decisiones, ¿no? Generar ese vínculo, ese nexo, ese camino, esa vía para que llegue a los tomadores de decisiones y ellos puedan usar esta información en beneficio de la sociedad, ¿no? Algo que comentó uno de los ponentes, ¿no? Es que preguntó, ¿no? ¿Para qué estudiamos ingeniería? Para solucionar problemas de la sociedad. Y es algo que es muy importante que debemos considerar, no solamente en la etapa estudiantil, sino también ya luego de la etapa estudiantil, ¿no?
La voluntad política es algo muy importante, por eso también es relevante poder tomar decisiones pensadas, razonadas, priorizadas, debatidas sobre a quién le vamos a dar nuestro voto, ¿no? Más aún cuando estamos cerca ya a un contexto de elecciones. Entonces, es importante la voluntad política, porque sin esto, pues, podríamos estar como Barranquilla, con un problema que perdura en el tiempo, con un poco más de 100 años, ¿no? Flexibilidad por parte de los involucrados, ¿no? Empresas privadas, gobierno y sociedad. Eso es muy importante, más aún ahora que con el uso casi masivo de las metodologías ágiles, ¿no? En metodologías ágiles se habla mucho de MVPs, comenzar con MVPs. Lamentablemente a nivel de repente de política y forma o estructura de trabajo no te permite tener MVPs, sino tener ya un producto final terminado, lo cual en cierta medida pues tiene sus beneficios, pero también tiene sus limitantes, ¿no? Entonces es importante incluir en la parte pública la flexibilidad para que tanto proyectos como en el de Barranquilla se puedan llevar a cabo, ¿no? Obviamente buscando la transparencia, las mejores prácticas de gobernanza y priorizando el beneficio que se va a generar a la sociedad. Trabajar en la cultura, ¿no? En las mesas de diálogo muchos hablaban sobre el tema de la cultura, ¿no? Nos comentaban que, por ejemplo, cuando las empresas de agua iban a hacer estudios para poder extraer agua del subsuelo, en beneficio, por ejemplo, de una población de 100.000 habitantes, en el camino habían poblaciones más pequeñas y estas poblaciones más pequeñas, por diversos motivos, bloqueaban el trabajo de estas empresas. Poblaciones que de repente eran de 3.000, 5.000, 6.000 habitantes. Entonces, como poblaciones, uno de los participantes comentaba, ¿no? Cómo de repente 3.000 o 4.000 personas bloquean el acceso a ciudades de 100.000 habitantes. Y es un tema cultural que no solamente pasa en Bolivia, sino también en muchas partes de nuestro país y de Sudamérica, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en la cultura, eh, en el cuidado del agua y el reciclado de la misma, ¿no? Creo que todavía por ahí tenemos una oportunidad de mejora, ¿no? Hacer uso, por ejemplo, de los sistemas por ejemplo, de los inodoros, ¿no? Diversificado para el uso que se le va a dar, hacer un uso eficiente al momento, por ejemplo, de lavarnos los dientes. Muchos de nosotros abrimos el caño y lo dejamos corriendo mientras nos lavamos los dientes cuando tranquilamente podríamos usar solo un vaso de agua, que es más que suficiente para lavarnos los dientes. Entonces, todavía tenemos por ahí un frente que trabajar, ¿no? El tema cultural y el cuidado y reciclaje del agua, que se debe abordar desde mi perspectiva desde la educación primaria, ¿no? Debe ser algo que se debe trabajar desde la parte educativa, de primaria, inicial, secundaria, y obviamente por cada uno de nosotros dentro de nuestro entorno cercano, ¿no? Si tenemos sobrinos, hijos, hijas pequeños, también es nuestra responsabilidad enseñarles un cuidado y uso correcto del agua, ¿no? Que recordemos que es un recurso finito. Colaboración internacional para el desarrollo de soluciones, ¿no? A veces no necesitamos descubrir la pólvora, a veces ya la pólvora está descubierta, necesitamos solamente entender cómo funciona, adaptarla a nuestro contexto, hacer probablemente algunas mejoras e implementarla. Entonces la colaboración internacional es muy importante porque quizás nosotros no tengamos algunos laboratorios tan especializados como de repente algún país vecino sí lo tiene. Entonces, ¿para qué construir algo si ya está en otro lado? ¿No? Y simplemente podemos, a través de convenios o colaboración internacional, podemos hacer uso de estos. Porque claramente va a ser más rápido hacer uso de infraestructura especializada en un país vecino que construir una en nuestro país. Eso no significa que a futuro no se planifique una infraestructura propia, pero si vemos en términos de eficiencia del uso del tiempo, es más rápido usar infraestructura especializada que ya se encuentra en otros países o en otras instituciones.
Uso de información disponible como bases de datos especializadas en patentes fue uno de los temas que, por ejemplo, abordé en la presentación, ¿no? Las bases de datos cuentan con aproximadamente más de 17, 18 millones de patentes de libre acceso, por lo menos para que el libre acceso para que ustedes puedan revisarlos, ¿no? Pero claramente tenemos que tener algún conocimiento mínimo técnico para poder acceder a estas bases de datos y acceder a la información que requerimos, ¿no? Para eso hay toda una estructura, sistemas de búsqueda, conectores booleanos, etcétera, que nos permiten hacer uso de estas bases de datos de patentes especializadas, como por ejemplo en uno de los ejes que habíamos visto, ¿no? Riego inteligente, infinidad de patentes vinculadas a ese tema, infinidad. Y recordemos que una patente, si está patentada, por ejemplo, en Francia, pero no en Perú, puede estar vigente para Francia, pero como no está patentada en Perú, se puede hacer uso de esa tecnología en Perú. Y recordemos que la patente involucra o es un documento que básicamente te describe toda la invención, cómo interactúan sus partes, cómo funciona. Entonces, básicamente tenemos ya la información ahí para poder aplicarla, siempre y cuando pues no esté protegida en Perú. No, si está protegida en Perú, pues claramente tendríamos que seguir los lineamientos de la persona o empresa que hizo la patente para poder hacer uso de esa tecnología sin infringir pues la normativa legal o vigente, ¿no? Y soluciones integrales, ¿no? Es importante poder abordar la problemática con un enfoque holístico, ¿no? No solamente algo puntual. Por ejemplo, dentro de las mesas de diálogo se evidenciaron diferentes frentes, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la sociedad civil de incrementar el costo por metro cúbico usado, sino también desde la parte de de las políticas, desde la parte ingenieril, desde la parte del, por ejemplo, monitoreo de de la pérdida de agua, como en el caso que también tenemos acá en SUNAS, que nos indica que alrededor de un 30% se pierde, o sea, es una agua no facturada, que claramente tiene un impacto en la parte de la operación de transporte y purificación y potabilización del agua, ¿no? Entonces, abordar la solución de manera integral, ¿no? En espacios de mutuo respeto y colaboración, como el que se dio en la mesa de diálogo, donde participó, como mencionaba, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que fue prácticamente el catalizador de este espacio, la sociedad civil, con diferentes personajes dentro de las interacciones y mesas de diálogo que se abordó, empresas prestadoras de servicio y claramente el gobierno, ¿no? Para trabajar desde un enfoque integral. Y bueno, la bibliografía que ha permitido el día de hoy poder traer estos casos y estos aprendizajes de estos principales expositores que hubieron, no fueron los únicos, como mencionaba, fue una serie de ponencias de alto nivel con profesionales con mucha trayectoria, pero que claramente por temas de espacio y tiempo he traído los que desde mi perspectiva pueden ser mucho más aplicables o mucho más relevantes a nuestro contexto aquí en Perú. Me gustaría terminar con esta frase: el progreso humano está descrito en la historia del manejo del agua. Carl Fogel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Caballero, por la presentación y por habernos dado una idea muy general de todo lo que se trató en este congreso. Me imagino que son temas sumamente interesantes. Queríamos en todo caso aperturar, si en caso tenemos alguna consulta con respecto a toda la exposición que nos ha compartido el día de hoy el ingeniero Caballero, o el chat ya está habilitado, si en todo caso quisieran compartir alguna opinión o algún mensaje. Por el momento parece que no hay consultas, ingeniero. En todo caso, quería también recordarles que vamos a compartir una pequeña encuesta también para que nos ayuden a seguir mejorando y seguir proponiendo nuevos temas para el beneficio de todos los ingenieros. Ingeniero, algún mensaje ya final? ¿Hay algún otro congreso que esté próximo a poder realizarse, a otro evento que usted pronto nos va a ir representando?
Sí, bueno, ahorita se está trabajando en un proyecto para ver la viabilidad de poder desarrollar el segundo Congreso Panamericano de Ingeniería Hidráulica en Perú. Ok. Se está trabajando con el ingeniero Julio porque el ingeniero Montoya ahora es vicepresidente del Comité Técnico de Ingeniería y Ciencia. El Ujú, ingeniero Julio ha asumido la presidencia de dicho comité recientemente julio, el 9 de julio, si no me equivoco, el ingeniero ujú, Julio Colmenares de Colombia, que es el actual presidente de nuestro comité, ¿no? De Ingeniería y Ciencias de UPADI. Ya he coordinado con él este tema. Estamos próximos a que, bueno, él pueda convocar como presidente una reunión para que también esté el ingeniero Montoya y mi persona, pero de manera paralela igual estoy trabajando en esta propuesta para que pueda ser revisada y evaluada y ver la viabilidad de que se pueda realizar ese segundo congreso en Perú, ¿no? Para el ujú. 2026. Para el 2026, ya, Sí, perfecto, para estar en coordinación. perfecto. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos volverlo a tener pronto para que nos siga contando todas las experiencias que ha podido usted a través de las conferencias y eventos que va a estar participando de manera regular y poder saber todo lo que todo lo que podemos seguir aportando para el beneficio de nuestro país y sobre todo el cuidado del agua. Encantado, es todo un honor y un placer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Les agradecemos su asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Melanie, hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. ¿Podría dejar de compartir, por favor, ingeniero? Sí. Ok, muchas gracias.